Capítulo 2. El embudo del cielo. No hay cómo volver a un lugar que no ha cambiado para darte cuenta de cómo has cambiado tú. Nelson Mandela, político sudafricano. Creo que uno de los factores principales que ha mantenido a la iglesia de Betel en un estado de preparación y de mayordomía en lo que respecta al derramamiento del Espíritu es el odre de su liderazgo, que ha sido establecido mediante un fundamento apostólico y profético, y con una expresión de la gracia de los restantes miembros del ministerio quíntuple descritos en Efesios 4:11. Pastor, maestro y evangelista. Creo que esto es cierto porque, como miembro de este equipo, he visto de primera mano cómo cada una de estas unciones, a través de sus áreas específicas de enfoque y motivación, se encargan de una parte esencial de la identidad y del propósito de la Iglesia, sin tener una expresión completa y madura de estos ministerios que equipan a los santos. El pueblo de Dios no puede estar adecuadamente preparado para contener lo que Dios está derramando para después esparcirlo a su alrededor. Estoy convencido de que una de las razones por la que hay líderes que llevan tiempo en la iglesia experimentan el demoledor ciclo de grandes avivamientos que gradualmente se apagan es la falta de entendimiento a la hora de comprender el ministerio quíntuple, su propia unción ministerial y llamado y la manera en la que su unción moldea la dirección de su iglesia. Espero que en este capítulo y a lo largo de este libro pueda establecer el fundamento para comprender estos papeles y unciones para que los líderes puedan reconocer cómo pueden empezar a sacar recursos y administrar la gracia que Dios ha depositado en ellos en conjunción con el resto de su equipo. Antes de hacer eso, para que no pienses que cada líder de Bethel creció sabiendo que había sido llamado al ministerio y cómo Dios le ha ungido exactamente, quiero compartir la historia de mi propio llamado como pastor. Mi historial como líder de la iglesia se remonta a marzo de 1995. En ese momento estaba trabajando en una agencia de adopciones que se llamaba Remi Vista en MT Shasta, California. Acababa de completar 8 años de facultad en la Universidad de Sacramento para obtener el máster como trabajador social. Mi esposa Sherry, nuestros hijos Britney, Levi y Taylor y yo estábamos listos para que empezara a dedicarme a mi carrera de terapia matrimonial y familiar. La letanía de Sherry durante esos extremadamente estresantes 8 años era el bromear con Show me the money. Estábamos más que listos para obtener algo de beneficio. Este, Show me the money es una frase famosa de la película Jerry Maguire, de Tom Cruise y Bridget Jones. Estábamos más que listos para obtener algo de beneficio. Un fin de semana de marzo pusimos rumbo hacia nuestro hogar a 2 horas de distancia por carreteras de montaña. Mountain Chapel, en Weaverville, California. Tanto Sherry como yo crecimos en esta pequeña comunidad y fuimos al mismo instituto. Teníamos muchas memorias antes de Cristo en este pueblecito y ambos habíamos aceptado al Señor bajo el ministerio de Bill Johnson en Mountain Chapel casi a la vez. Ir a la iglesia de Weberville siempre nos merecía la pena. En este viaje en particular, al igual que en los demás, tuvimos mucha comunión con tantos amigos intentando ponernos al día con sus vidas e informándoles sobre los últimos acontecimientos acaecidos en nuestra joven familia. Después de la reunión ese domingo, Chris Baloton nos pidió a Sherry y a mí que fuésemos con él a comer porque tenía una propuesta para nosotros. Estábamos emocionados por tener la oportunidad de ponernos al día con otro querido amigo, pero también sentíamos mucha curiosidad por saber cuál era esa nueva idea que Chris tenía en la manga, bajo la manga, que, como nos dejó entrever, podría alterar el resto de nuestras vidas. Después de hablar de nimiedades, nos preguntó si sabíamos que Bob Johnson, el hermano de Bill, se iba de Mountain Chapel para empezar una nueva obra en Reading. No lo sabíamos. Después nos informó de que tenía permiso de Bill y del consejo de la iglesia para pedirnos que consideráramos el reemplazar a Bob como nuevo pastor asociado a Bill. Entre paréntesis, Chris Baloton, en este caso Chris, es el profeta de la iglesia que trabaja de la mano con Bill Johnson. Cerramos paréntesis. Mis manos y mi nariz empezaron a enfriarse.
Era consciente de que la boca de Chris se seguía moviendo, pero no podía oír lo que decía. Estaba en shock. Le dijimos que necesitábamos tiempo para pensar. Recuerdo estar acostado al lado de Sherry totalmente a oscuras esa noche. No decíamos palabra, lo cual es raro ya que Sherry, que es la suprema procesadora verbal, todavía estaba despierta. Finalmente, del oscuro silencio, salió su voz diciendo, ¿estás pensando lo que yo estoy pensando? Sí, dije y empezamos a reírnos con muchos nervios. No nos podíamos creer lo que estaba ocurriendo. A los pocos meses nos mudamos a Weaverville para que los niños pudieran estar instalados antes de empezar la escuela en septiembre. Seguí trabajando en MT Shasta e iba a casa los fines de semana. En noviembre empecé a tomar mi lugar en la iglesia en Mountain Chapel, pero pero entre esos dos acontecimientos ocurrió algo interesante. Un sábado de septiembre, Billy, Ben y Johnson, los pastores principales de la iglesia, nos pidieron que fuéramos al despacho de Bill para hablar. Nos imaginamos que esta sería una de las muchas charlas que tendríamos para situarnos, informarnos de nuestra nueva posición y aclararnos las cosas, ya que entrábamos en el ministerio de nuevas y sin ningún tipo de entrenamiento. Nos equivocamos. Nos dimos cuenta de que Bill y Benny parecían reírse nerviosamente al empezar la reunión. Benny empezó la conversación contándonos lo contentos que estaban de que estuviéramos allí. Dijo que nunca habían sentido la paz que ahora sentían y que estaban muy reconfortados por contar con nosotros como parte del equipo. Ella y Bill hablaron acerca de nuestros dones como pastores y dijeron que las personas serían amadas y cuidadas bajo nuestro liderazgo. Sentí que algo se levantaba dentro de mí a medida que continuaba hablando, pero no era ni orgullo ni una gran satisfacción, era miedo. Cuanto más hablaban, más podía sentir lo que se avecinaba. La bomba finalmente cayó cuando Benny dijo, hemos estado sintiendo que el Señor nos va a llevar a otro lugar. Lo hemos sentido durante muchos años, pero hasta ahora nunca nos hemos sentido tranquilos porque no sabíamos con quién íbamos a dejar para guiar a la iglesia. Pero ahora que están aquí nos sentimos aliviados. Podía sentir como la sangre se me iba de la cabeza. Sentí que me iba a marear. Acababa de oír lo que acababa de oír. Mis pensamientos se movían como relámpagos en la cabeza. ¿Acaso piensan que he vuelto aquí para echar a perder la iglesia que amo? ¿El hogar donde fui salvo? ¿Saben lo que significa pastorear esta iglesia de radicales en el pueblecito donde crecimos como incrédulos? ¿Están locos? Billy y Benny se estaban riendo. Estoy seguro de que mi cara estaba paralizada de asombro y terror, a pesar de mis más sinceros esfuerzos por esconder lo que estaba sintiendo. De repente tuve un pensamiento claro. Cuando pensaban hacer este cambio, pregunté. Se está hablando de hacer esto dentro de 5 años a partir de ahora. 3 años. Benny respondió. Febrero. Creemos que nos vamos en febrero. No tenemos ni idea por qué, pero ese es el mes que oímos una y otra vez. ¿Febrero del año 2000? Susurré. No, rió ella. Febrero dentro de 6 meses. 1996. En ese punto estaba seguro de que iba a desmayarme o a vomitar. Esa fue la última charla que tuvimos sobre nuestro reclutamiento. Como es de suponer, 6 meses después ellos no estaban ya. La iglesia de Bethel entrevistó a Bill en diciembre de ese año, 1995, y le ofreció el puesto de pastor principal. Él les informó que tenía que entrenar a un nuevo pastor en Mountain Chapel y que necesitaría algo de tiempo. Febrero, les dijo, será la fecha más temprana en la que podremos venir a Bethel. Y sin más historia, nos embarcamos en el papel de liderazgo como pastores. Me supongo que podríamos haber dicho que no, pero sabíamos que el Señor tenía un plan. Después de nuestra reunión con Bill y Benny, una mañana de ese mes de septiembre, no obstante, yo estaba enojado. Estaba furioso, principalmente porque estaba muerto de miedo. Pensé que íbamos a venir a Weaverville y aprender del pastor maestro. Esta esperanza fue hecha trizas en unos segundos y de repente se convirtió en un inesperado y aterrador ascenso. Intenté adueñarme de mis temores diciéndome, tal vez Dios esté en esto, tal vez Él se quede aunque Bill se vaya, quizá esto al final saldrá bien, tal vez Él estará conmigo, tal vez esto es lo que estaba intentando decirme hace 13 años. Hacía 13 años, yo tenía 21 y acababa de entregar mi corazón al Señor. Empecé a ayudar a Chris Baloton, que ya era un líder en Mountain Chapel, del grupo de jóvenes y en cierto momento Chris profetizó sobre mí. Un día serás pastor aquí, en Weaverville. En ese momento no me podía imaginar cómo sería, pero hice todo lo que pude para que esa palabra se cumpliese, buscando una escuela bíblica que pudiera pagar.
Después de mucho esfuerzo infructuoso me rendí y un par de años después se me había olvidado por completo esa palabra, hasta que volvió con una fuerza atronadora al principio del proceso de volver a Weaverville. Con el tiempo se convirtió en el arma con la que luchar contra mis temores y falta de experiencia. El hecho de recordar, él está conmigo, cambió la manera en la que percibía todo. Después de perdonar a Bill por haberme traído a una situación de la que no podía escapar, empecé a ver lo que él había visto en mí, una unción pastoral. No la llamé así, pero empecé a reconocer que la paz y el sosiego que él y Benny mencionaron en nuestra pequeña charla ese día venía de esta unción que podía percibir en nuestras vidas. Sabían que nuestros corazones estarían centrados en las personas. Nos aseguraríamos de que su rebaño, las personas en las que habían invertido 17 años de sus vidas, iban a sacar lo mejor de nosotros. Gracias a Dios, tenían razón. Como pastor empecé a enseñar y a predicar cosas de mi formación como consejero. Comencé a crear una verdadera identidad como hijos amados de Dios en los corazones y las mentes de las personas. Mi horario se llenó con citas para reunirme con ellos. Parejas, familias, padres, hombres y mujeres venían de manera continua a mi despacho para recibir sanidad y fortaleza. Nuestro equipo de líderes empezó una serie llamada En busca de la libertad y empezamos un viaje para sanar las heridas y las mentiras del pasado. Uno de nuestros ancianos atravesó una transformación radical durante esta época y llevó a nuestra iglesia a un nivel diferente de sanidad, libertad y comunidad. El tipo de crecimiento que acabo de describir es la pasión que tiene la unción pastoral. El pastor necesita saber que la gente está saludable y fuerte. Sabe que el evangelio se vivifica a medida que los santos aplican y manifiestan verdadero amor y libertad en sus vidas. Esta unción permite que Dios cultive su corazón en su pueblo. El buen pastor se pone manos a la obra a través de la unción de los pastores. Bill y Benny sabían que su iglesia había estado sin una fuerte unción pastoral por años. La unción apostólica de Bill había estado haciéndose cada vez más fuerte en la última década y su enfoque estaba cada vez más dirigido hacia los asuntos celestiales en vez de los humanos. Su pastor asociado y hermano, Bob Johnson, tenía una fuerte unción evangelista y estaba centrado en los perdidos. Y el otro líder con una unción fuerte era el profeta Chris Baloton. Cada una de esas unciones Cada una de estas funciones desvía la atención y prioridad de los santos y la enfoca en otro lugar, como explicaré con más detalle en breve. Introducirme en el vacío pastoral fue algo embriagador, ya que no estaba reemplazando al apóstol, sino que estaba ofreciendo una perspectiva nueva que suplía diferentes necesidades. Resultó fácil para la iglesia valorar y recibirme como líder. Recuerdo que Bill me había dicho que la transición en el liderazgo era sobrenatural. La describió como suavemente aterradora. Tenía razón. Mountain Chapel estaba lista para lo que la unción pastoral le pudiese traer. Ambos habíamos supuesto que habría mucho más desgarro después de sus 17 años como líder principal. No hubo desgarro alguno. Esta fue la primera lección que aprendí a la hora de comprender la naturaleza e importancia de cada miembro del ministerio quíntuple. Y desde entonces el Señor no ha hecho sino seguir edificando sobre este entendimiento. Las unciones quíntuples. Creo que la mejor manera de presentar los atributos de las unciones quíntuples es describiendo lo que podría ocurrir si todas llegasen a la escena donde ha habido un accidente de tráfico. El pastor es el primero en salir del coche. Se pone manos a la obra para valorar la situación y empieza a evaluar y clasificar a los heridos para aplicar los primeros auxilios a quien lo necesite. Reúne mantas, chaquetas, agua, mm, y cualquier otra cosa que pueda encontrar para ponerles más cómodos. Supervisa la situación para ver si hay algo que esté amenazando la seguridad de los que están recibiendo ayuda y de los que se han visto atraídos a la escena del accidente. Habla con cada persona para interesarse por su nombre, estado civil y de si tiene o no hijos. Reúne todo tipo de información vital y a las personas que habría que contactar para poder ayudar al equipo que llegue de emergencias. Trae calma a la situación y cada persona se siente genuinamente cuidada y en conexión con el pastor. Se pregunta si debería haber sido doctor. El maestro es el próximo en entrar en escena. Estudia la situación para poder dilucidar quién causó el accidente. Retrocede. Estudia las marcas de frenado y la distancia que había entre los coches antes y después del impacto estimando, la velocidad aproximada de cada coche en el momento del choque.
recurriendo a su gran conocimiento del manual de tráfico y las leyes que lo controlan. Desarrolla una teoría sobre quién tuvo la culpa. Su conclusión es que en general los conductores necesitan más instrucción y que saldrían muy beneficiados si tuvieran que asistir a más clases obligatorias estudiando de manera continuada. El evangelista. Entra en escena y les pregunta a todos los que están tumbados a salvo y cómodamente, gracias al pastor, si murieran a causa de sus heridas, ¿saben si irían al cielo o al infierno? En ese momento se da cuenta de que hay una gran multitud de mirones que han salido de sus coches para observar lo que ocurre. Empieza a hablar a esta multitud haciéndole la misma pregunta. No tienen garantía alguna de que lleguen a salvo a casa. ¿Saben a dónde irán? La gente entregaría sus vidas al Señor en ese momento, en la cuneta. Explica a los presentes que el mejor regalo que le puedes dar a alguien es el don de la salvación. Les enseña cómo llevar a otras personas a Cristo y ora para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Después dice, ha sido genial. Y decide comprarse un aparato que capte las ondas de la radio de la policía de camino a casa. El profeta. Sabía que esto iba a ocurrir porque lo había soñado la noche anterior, ya que en su sueño todos habían sobrevivido al accidente. Echa fuera el espíritu de la muerte y declara con gran fe y unción que todos vivirán y que ninguno va a morir. También proclama que hay ángeles rodeando la escena del accidente y ora para que los ojos del corazón de las personas se abran para poder ver en el espíritu. Después empieza a caminar entre ellos y a declarar el destino de varias de las personas. Da rienda suelta al espíritu de revelación entre los presentes. Finalmente, y de manera muy natural, empieza a preguntar quién está a cargo de la situación. Cuando descubre al que está al frente de todo, discierne si este es el líder escogido de Dios o no, o si descubre que no hay nadie al mando, señalará a alguien como líder. El apóstol. Ora por los heridos. Invita al toque sobrenatural de sanidad de Dios a que caiga sobre ese lugar. Empieza a contar testimonios de ocasiones en las que ha presenciado otros accidentes de coche y ha sido testigo del poder de Dios manifestándose en esas otras situaciones. El nivel de fe de las personas empieza a crecer. Después les pregunta si pueden sentir calor en sus manos. Pone a los que lo han sentido a trabajar orando para que los demás sean sanados. Demuestra a todos los que están alrededor que el reino de los cielos está cerca. Después abre una escuela para los que ayudan en accidentes y les envía por todo el mundo haciendo milagros y señales. Espero, perdón que me ría. Espero que este ejemplo demuestre la realidad de que cada unción también implica una cierta manera de pensar. Cada unción determina cómo actuará alguien cuando se enfrenta a cualquier situación y como resultado habrá más de una solución disponible y aplicable a la misma situación. Ninguna unción es más correcta o más importante que las demás. Sencillamente son los dones de Dios para la iglesia para ayudar a que se vea la perspectiva del cielo en la tierra. Abro paréntesis. Perdón que me ría, pero es que el tema me apasiona y me gusta mucho, entonces la emoción me gana. Una disculpa, queridos oyentes. Cierro paréntesis. Apóstoles y profetas. Antes de explorar las 5 unciones principales con más detalle, junto con sus puntos fuertes y sus puntos débiles, permíteme darte la base escritural para ambos oficios y el orden de prioridad tanto del apóstol como del profeta. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Primera de Corintios 12, 27, 28. Pablo claramente delimita un orden prioritario en este pasaje y este orden está relacionado con los niveles sobrenaturales que se corresponden con cada oficio en particular. Como pudo verse en la ilustración descrita anteriormente, la unción del apóstol y del profeta crea una perspectiva que está enfocada de manera principal a percibir lo que está ocurriendo en el cielo para traerlo a la tierra. El maestro está más centrado en poder describir lo ocurrido de una manera clara y el evangelista y el pastor se centran en la gente. Cada una de esas áreas es de vital importancia, pero para poder funcionar juntos como Dios quiso, deben relacionarse los unos con los otros de acuerdo con el orden prioritario establecido. Las áreas que se centran en el cielo vienen primero y tienen influencia sobre las que se centran en la tierra. Cuando Pablo pone en primer lugar a los apóstoles, después a los profetas y en tercer lugar a los maestros, está describiendo un fluir. El fluir sale del maestro para poder moverse en milagros, sanidad y continúa a través de la ayuda, la administración y las lenguas. Es trágico que en muchas iglesias hoy en día las prácticas de la enseñanza, la ayuda y la administración se han quedado vacías de contenido sobrenatural. Parece como si estos dones hubieran sido sacados de la lista y separados del fluir de la riqueza sobrenatural del cielo.
De hecho, eso es exactamente lo que ha ocurrido. Para poder proteger este fluir, la Iglesia necesita fundarse sobre líderes que lleven lo que tiene que ver con lo sobrenatural como valor principal. En vez de tener un apóstol y un profeta como fundamento de la cultura de la Iglesia latina, americana, la que sea de hoy, ha puesto en su lugar al maestro, pastor o evangelista. Pero divorciar de esta manera lo sobrenatural del ministerio ha impactado de manera drástica el entendimiento general del verdadero papel de cada unción. En la mayoría de las iglesias, el papel del maestro es declarar de manera clara y precisa las verdades de la Biblia en un mensaje teológicamente sano para poder crear cierta seguridad en la vida de los creyentes. El papel del pastor es crear una iglesia que tenga fuertes valores familiares, estableciendo un sistema para alimentar la personalidad y las relaciones. El papel del evangelista es enfatizar el crecimiento de la iglesia y entrenar a los miembros de la iglesia para que compartan su fe y guíen a otros a Cristo. El problema es que estos modelos de liderazgo están centrados en lo terrenal, sin el fluir de la gracia que proviene de los apóstoles y de los profetas, que no solo están que no solo están centrados en ver lo que está ocurriendo en el cielo, sino también en liberar esa realidad en la tierra. Estos modelos nos llevarán de manera inevitable a centrarnos en lo que sabemos que Dios ha hecho en el pasado y así perdernos lo que está haciendo ahora. Nos hace preocuparnos más del conocimiento que de la experiencia. Es aún más duro librarnos de este desequilibrio al vivir en una sociedad que está impregnada con este punto de vista. Muchas de las escuelas, facultades y universidades de nuestros países se han aferrado a un punto de vista mundial dualista que separa el conocimiento de la experiencia. Este punto de vista mundial reduce la meta de la enseñanza a una mera transmisión de información. Este paradigma está presente de manera real en la iglesia y el resultado de esto es que gran parte del ministerio de la enseñanza está desprovisto de revelación sobrenatural y de poder. Se ve limitada a lo que se puede hacer desde la autoridad y lo que está disponible en la tierra. Pero la unción del ministerio de maestro, uno de los dones de Cristo, que modeló para nosotros cómo funciona cada una de estas unciones, es muy diferente. Jesús ejerció su don de enseñanza predicando y demostrando su mensaje con milagros. Aquellos que experimentaron su enseñanza se asombraron por lo diferente que era, y era así porque a diferencia de los demás maestros, él enseñaba con autoridad. Cristo es el modelo que define el ministerio de la enseñanza en su iglesia y la implicación de su modelo es que a no ser que se le presente a la gente algo tangible, la realidad sobrenatural del evangelio no tenemos autoridad para enseñarlo. Me doy cuenta de que este tipo de gobierno que estoy describiendo en el que hay una prioridad clara en los diferentes oficios, es muy difícil de entender y respaldar en la cultura. Nuestro estilo de gobierno democrático está diseñado para mantener a todos sus miembros en un sistema de equilibrio de poder donde cada rama del gobierno debe rendir cuentas a otra rama para que ningún legislador, juez o presidente pueda acceder al control de todo el gobierno. Entiendo esto y lo valoro como modelo terrenal. Sin embargo, en la escritura dice primero apóstoles, después profetas, luego maestros. Creo que gran parte de la iglesia ha ignorado esta escritura y ha estado utilizando ideas recogidas de los gobernadores terrenales en un intento de imitar al cielo. Pero solo el modelo celestial puede reproducir el cielo en la tierra. Cuando utilizamos otros modelos, la iglesia se convierte en nada más que lo que la gente ya espera tener basándose en sus experiencias terrenales. Este es un error enorme y fundamental, con consecuencias muy serias. Creo que nos han engañado cuando utilizamos los sistemas de gobierno del hombre para definir o reproducir el cielo. Seguimos un camino en declive que se dirige a implementar un sistema inferior. El cielo no se va a conformar a una réplica o a un sistema inferior. El cielo debe ser la fuente. En el pasaje de Primera de Corintios 12 que hemos citado, Pablo señala el modelo celestial de gobierno. Establece un orden claro en el ministerio de la iglesia del que he oído bien poco en mis 20 años de creyente fuera de mi círculo más íntimo. Este mismo orden se ve respaldado en Efesios 2, 17 al 22. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La casa de Dios descansa de manera literal sobre el fundamento o liderazgo de los apóstoles y de los profetas. Este diseño permite al cuerpo de Cristo el ser edificado en un templo santo y así convertirse en la morada de Dios. ¿Y no es esto lo que deseamos? Como he estado diciendo de manera velada, el fallo crítico que veo en el diseño americano de la estructura y el gobierno de la Iglesia, aunque no se ve limitado a un solo país, es el desorden. Queriendo decir con esto que las tareas y las relaciones de los líderes están fuera del orden establecido en las Escrituras. El fundamento y liderazgo de la mayoría de las iglesias consiste en pastores, maestros y administradores. Le hemos dado preeminencia a la porción incorrecta de la lista de Primera de Corintios 12 en lo que respecta al liderazgo y el razonamiento que nos ha llevado a tomar esta decisión no es espiritual sino terrenal. Santiago 3, del 13 al 18, nos vuelve a advertir de esta práctica de utilizar la sabiduría terrenal en nuestras vidas. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando el cielo es el modelo, Santiago 3, del 13 al 18, nos vuelve a advertir de esta práctica de utilizar la sabiduría terrenal en nuestras vidas. Cuando el cielo es el modelo para nuestra cultura, el resultado principal es la paz. La paz es la meta del cielo porque es la cualidad principal del gobierno de Dios. Pero las formas desordenadas de gobierno a las que nos hemos acostumbrado no crean paz, sino control, que se convierte en la meta intencionada. El hombre tiene la meta opuesta del cielo. La estructura del liderazgo terrenal se ve motivada por el deseo de proteger el gobierno de los que están en autoridad. Cuando estructuramos el ambiente de la casa de Dios principalmente para proteger la voluntad de la gente, nos hemos desviado del camino de la sabiduría de lo alto. Para poder ver la seriedad de hacer las cosas conforme al razonamiento humano en vez del celestial, necesitamos recordar una de las mayores exhortaciones de los evangelios, la exhortación que Jesús le dio a su buen amigo Pedro. Si recuerdas, Pedro intentó convencer a Jesús para que no fuera a morir en la cruz. Pedro intentó convencer a Jesús para que no fuera a morir en la cruz. Pedro quería proteger lo que percibía como bueno. Su preocupación y motivación primordial era mantener el fluir que había de bendición hacia la tierra. Jesús se volvió a él y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. No fue uno de los momentos más sobrados de Pedro, pero es una palabra clara para todos los que observamos. El cielo es el modelo, no la tierra. Primero, apóstoles. Seguramente hayas oído el término ministerio apostólico, más utilizado últimamente. Tengo la certeza de que vamos a oír y ver más sobre este ministerio en los próximos años. Voy a definirlo ya porque me referiré a él de ahora en adelante. A través de este término me estaré refiriendo a las metas y los objetivos del liderazgo apostólico y por lo tanto las metas por las que se congregaron las personas que están bajo un apóstol. Cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, les dio una frase clave. Les dijo que orasen, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Estas instrucciones les enseñaron a desear el cielo mientras estuvieran en la tierra. Creo que este valor central es el objetivo principal del ministerio del apóstol. Los líderes apostólicos están centrados en el cielo y su misión es ver establecida en la tierra la realidad sobrenatural del cielo. Desean ver la evidencia del toque del cielo en el medio que dirigen o influencian.
El apóstol tiene como prioridades básicas de su esfera de influencia la presencia de Dios, la adoración a Dios y los planes del cielo. El gobierno apostólico está diseñado para proteger estas prioridades. El apóstol Pablo se autodenomina maestro constructor en 1 Corintios 3:10. Esta es una traducción de la palabra griega arquitectón, palabra de la que proviene la palabra arquitecto. Esto describe a la perfección el papel del ministerio apostólico. Es como si Dios mismo les hubiera dado los planos a ciertos individuos para reproducir el cielo en la tierra. Junto con estos planes, la unción del apóstol contiene una cualidad que estimula y hace que afloren los diferentes tipos de unción que tienen las personas que le rodean. A medida que esos que le rodean empiezan a manifestar su peculiar unción, se crea una atmósfera de subcontratistas que ayudan al maestro constructor a llevar a cabo los planes del cielo. A continuación expongo algunas de las características clave de una atmósfera y cultura apostólica. Tanto la adoración como la actividad sobrenatural son prioridades en esta atmósfera y estilo de vida de los santos porque la presencia de Dios es la máxima prioridad. Se envía a los santos para que, al igual que Jesús, destruyan las obras del diablo que incluyen la enfermedad, el malestar y la aflicción. Los santos viven para demostrar a todo el mundo que Dios siempre es el bueno y que el diablo siempre es el malo. El reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia es un lugar donde sobreabunda el gozo. Romanos 14:17. Dios desea que los que todavía no le conocen puedan tener una relación con Él, sabiendo que el énfasis principal es el amor y no solo el servicio. El cuerpo de Cristo está siendo edificado y equipado para convertirse en la esposa gloriosa y victoriosa, sin importar la condición en la que parezca estar la tierra ahora mismo. La iglesia tiene que crear un impacto y despertar global. Generaciones sucesivas deben ser equipadas para llevar y demostrar la revelación del reino. En la iglesia Bethel tenemos una lectura para la ofrenda, en la que hacemos declaraciones sobre nuestra región cada domingo. Hace algunos años, Mike y Debbie Adams se mudaron a Reading, desde otro estado para asistir a la Escuela de Negocios Sobrenaturales de Bethel. Después de haber formado parte de la congregación y de haber absorbido la cultura, Debbie escribió la que se ha convertido en la que cariñosamente conocemos como nuestra segunda lectura para la ofrenda. Es lo que mejor capta lo que entiendo describir como ministerio apostólico. Al recibir la ofrenda de hoy, creemos en ti para que los cielos se abran y la tierra sea invadida. Sean abiertos los almacenes del cielo y sucedan milagros. Haya sueños y visiones, visitaciones angelicales, declaraciones, imparticiones y manifestaciones divinas, unción, dones y llamados, puestos y promociones, provisión y fuentes de riqueza, para ir a las naciones, almas y más almas de cada generación, salvos y liberados, llevando el avivamiento del reino. Gracias, Padre, que al unir mi sistema de valores al tuyo, harás que llueva favor, bendición e incremento sobre mí para tener más que suficiente para colaborar con el cielo, para ver cómo Jesús obtiene su recompensa completa. Aleluya. En una atmósfera apostólica se respira emoción, porque estar centrados en el cielo hace que la oración, la adoración, los milagros, las señales y los prodigios se conviertan en algo normal en nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, hay un área en particular en la que el papel del apóstol no está diseñado para enfrentar de manera directa las necesidades de las personas. ¿Recuerdas lo que dijeron los apóstoles cuando les hablaron de las necesidades de la gente en Hechos 6:4? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estaban actuando como apóstoles. Las necesidades de la gente iban en aumento y eso les distraía de su papel y unción. No es que la gente no les preocupara. Hicieron algo para asegurarse de que personas de calidad de su comunidad suplieran esas necesidades. Pero un apóstol debe estar libre para perseguir el cielo si es que quiere cumplir de manera efectiva su llamado apostólico. El inconveniente. Cuando el apóstol es fiel a su llamado, sin tener a su lado ninguno de los demás ministerios, hay varias cosas que pueden infiltrarse en esa atmósfera y así amenazar el éxito del líder apostólico. Manifestaciones poco comunes que no se encuentran en la Biblia, escenarios y estilos sin precedente alguno y una notable falta de atención a las necesidades de las personas empiezan a crear cierta fricción. Todos pueden ver cómo crece la separación entre ellos y el apóstol. Al no tener sus necesidades satisfechas, la gente puede empezar a resentirse de la manera en la que el apóstol está utilizando su tiempo. Viajes, reuniones, conexión con otros líderes apostólicos y la oración se convierten en un gasto suntuoso de tiempo cuando las necesidades de las personas les están gritando a la cara.
He oído decir a la gente, las señales y los prodigios son maravillosos, los milagros son sorprendentes. Estoy contento por todas esas personas que ahora pueden ver, pero nos vamos a otra iglesia en la que se preocupen por las personas, enseñen la Biblia y sean menos emotivos. En esta iglesia no hay forma alguna de que la gente, ni siquiera la nueva, pueda sentirse querida. Tal vez parezca una nimiedad, pero es una queja real que hace que la gente se aleje del líder apostólico y de la atmósfera de avivamiento después de un tiempo. El cielo abierto y la puerta de salida abierta también son la parte agridulce del líder apostólico. Es por esto por lo que necesitan al resto del equipo. Luego, profetas. La siguiente pieza vital en el gobierno de una cultura de avivamiento es el papel del profeta. Es la parte de la tubería que une el cielo con la tierra. El fundamento está incompleto sin la presencia de la unción profética. Dios enfatiza el papel tan vitalmente importante que juega el profeta a lo largo de las escrituras. Oídme, Judá, y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20. El éxito aumenta como consecuencia del valor que le damos a las voces proféticas de nuestro entorno, porque nuestra prosperidad viene cuando estamos de acuerdo con la cultura del cielo y los profetas aclaran la realidad de esa cultura y nos invitan a entrar. Nuestra experiencia con el liderazgo profético en la cultura de Bethel se ha manifestado de diversas maneras. La cantidad de voces proféticas que se han derramado para formar nuestro curso y destino parece ser enorme. Desde Bob Jones hasta Bobby Conner, desde Dick Joyce hasta Dick Mills, desde Mario Murillo hasta Michael Radcliffe, desde Jill Austin hasta John Paul Jackson, desde Paul Kane hasta Patricia King, Larry Randolph, Mahesh Ambonika Chavda y Bernard Tompkins, Cindy Jacobs, Wes y Stacey Campbell y Roland y Heidi Baker, junto a estas voces proféticas mundiales y nacionales, también tenemos voces igual de importantes que han moldeado nuestra cultura y destino, incluyendo a Wendell McGowan, Mary Anderson, Deborah Reed, Dan McCollum, Judy Franklin, Nancy Cobb y muchas otras. Chris Vallotton es el principal escultor de la atmósfera profética de Bethel. Es un regalo de Cristo para nuestra casa y para el cuerpo de Cristo. Su papel como profeta en nuestro entorno ha cultivado nuestra expectación para descubrir la altura y profundidad de las buenas nuevas. El Evangelio es más que palabras y páginas de la Escritura, es una realidad que se debe desarrollar en la vida de cada creyente y una de las maneras principales en la que esto ocurre es a través del ministerio profético que afuera las promesas del reino para el destino individual de alguien y las llama para que se hagan realidad a través de la declaración. En su libro De Mendigo a Príncipe, Chris presenta al mundo el sistema de valores y la revelación por medio de los cuales él ha establecido una cultura profética en Bethel. El liderazgo de Chris y su influencia como profeta también ha cultivado nuestra expectación por ver la presencia de Dios. Necesitamos que alguien nos mantenga expectantes a la realidad siempre presente del reino. Los apóstoles nos mantienen con fe, pero los profetas nos mantienen expectantes de la venida de Dios. Las maneras dinámicas en las que Dios habla a los profetas, incluyendo sueños, visiones y trances, crean, crean una conciencia de cómo Dios se involucra con nosotros. Estas herramientas sobrenaturales nos presentan una infusión de sensibilidad hacia la actividad y los planes del cielo. Pero más allá de hacernos estar conscientes del cielo a través de sus experiencias, la unción que tiene el profeta nos equipa para tener nuestras propias experiencias celestiales. Mateo 10:41 nos dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Cuál es esta recompensa? La recompensa es ver y oír lo que el Espíritu está haciendo y diciendo. La unción profética lleva una dimensión visual y le da vista a la gente para que vea lo que era invisible antes de tener la influencia del profeta. Jesús, que modeló el oficio del profeta, caminó dando vista sobrenatural a los demás a lo largo de su caminar. A menudo preguntaba a sus discípulos y a los que le rodeaban, ¿no entendéis ni comprendéis? Marcos 8:17. La respuesta era siempre que no, porque él estaba presentando un punto de vista totalmente diferente sobre la vida, especialmente a los líderes religiosos. Pero esa pregunta hizo que esas mismas personas empezasen a buscar algo que nunca habían considerado. Como resultado de todo esto recibieron ojos para ver. El profeta y el apóstol pueden llevarse a la perfección porque ambos están mirando al cielo y están recreando sobre la tierra lo que ven ahí. Deberían trabajar juntos a modo de arco y flecha en busca de las mismas metas. No hay duda de que esta es la razón por la que son el fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento. Tercero, maestros.
Después tenemos a los maestros. Como he mencionado, el maestro ha sido considerado como la unción más alta de la Iglesia americana, pero la verdad es que no es la unción más alta, sino el tercer nivel de unción, es la C. En Estados Unidos las notas en Estados Unidos se dan por medio de letras. La A sería sobresaliente, la B notable y la C suficiente. En la escala de las notas, y es lo que mantiene a la Iglesia con un promedio suficiente en su efectividad e influencia. Nuestra necesidad y oportunidad de subir de unción hasta conseguir una A mediante el crecimiento. Antes de entrar demasiado de lleno en esta sección sobre los maestros, tengo que confesar que lo que escriba no va a satisfacer las necesidades de los mismos cuando lo lean. Para la mayoría de ellos, esta sección debería haber sido un libro por separado porque los maestros necesitan mucha información antes de poder llegar a casi cualquier conclusión. Respeto esto acerca de los maestros, no voy a emplear mucha energía para convencerlos de que yo tengo razón o de que ellos están equivocados. Sencillamente voy a presentar la razón por la que pienso que nos hemos equivocado en gran manera al hacer del maestro la unción más alta que opera en la iglesia. La cultura de la iglesia que tenemos hoy en día valora mucho la seguridad que sentimos cuando podemos probar que aquello a lo que hemos entregado nuestras vidas es correcto. Para poder afirmar nuestra fe asumimos que tenemos que poder razonarla hasta llegar a una conclusión lógica. Pero la cuestión es que nuestra necesidad de tener tanta certeza proviene de la incertidumbre. Cuando el cielo deja de manifestarse en la iglesia, los cristianos tienen que probar que de alguna manera es razonable seguir a Jesús. Cuando el poder del evangelio se ve reemplazado por argumentos, todo el mundo debería preocuparse. Cuando el cáncer, la parálisis, los tumores y las enfermedades mentales se van de los cuerpos de las personas, no necesitamos argumentos. Cuando una persona experimenta el toque del cielo es prueba suficiente de que Jesús es quien dice que es. Pero cuando la iglesia insiste en tener una cultura lógica, la demanda crece por tener un evangelio lógico y por lo tanto acudimos a los maestros. La mayoría de los maestros hoy en día se fijan en la palabra escrita de Dios. Creen que la palabra de Dios es la fuente de vida y de verdad en la tierra. Su valor por la palabra es mayor que su necesidad de lo sobrenatural. Estos son los abogados, escribas y fariseos de nuestros días. Pueden desenvainar la espada contra el mejor. El maestro tiene una necesidad profunda e impulsiva de tener razón y ve el mundo principalmente en términos de escritura y no escritura, ya que el enfoque del maestro está en la palabra. La unción del maestro influye en el enfoque que tiene la iglesia sobre la palabra. Por favor, no me malinterpretes. No estoy intentando devaluar la palabra, pero quiero que entendamos la importancia que ha perdido el cielo a causa de este craso error y desorden. Los maestros, como influencia primordial de la iglesia, han hecho que volvamos nuestra mirada a la ley. Cuando fijamos nuestra mirada exclusivamente en la palabra, empezamos a luchar entre nosotros por causa de la misma. Empezamos a despedazar el cuerpo de Cristo porque existe lo correcto y lo incorrecto. Todo maestro se ve compelido a tener razón. Como dijo Pablo a los Corintios, tenemos muchos maestros en el cuerpo de Cristo y cuando los maestros no están de acuerdo, como a menudo es el caso, hay división. Líder tras líder empieza a imponer su visión sobre la doctrina y la teología y buscan evidencias para apoyar sus puntos de vista y desacreditar el punto de vista del otro. ¿Cuál, pues, es el papel del maestro en la iglesia si no es el probar que los cristianos tienen razón al creer en lo que creen? Para que los maestros puedan jugar su papel en la cultura de la iglesia, van a tener que estar dispuestos, en primer lugar, a ir tras un estilo de vida sobrenatural. Van a tener que encontrarse insatisfechos con la armadura de sus propios argumentos y la falta de vida de su teología. Van a tener que incrementar su valentía y arriesgarse al fracaso viviendo una vida que no puede responder todas las preguntas con las que se van a encontrar. Los maestros deben aceptar lo desconocido. La unción del maestro hará que siempre tenga un gran interés por la educación. Tendrá la tendencia a pensar que la mayoría de los problemas se solucionarán mediante la enseñanza, informando a las personas según lo que dicen las escrituras. Pero el verdadero cambio que quieren ver vendrá bajo el liderazgo de una cultura apostólica y profética. En una cultura sobrenatural, los maestros enseñan con resultados sobrenaturales. Cuando Jesús enseñó a la multitud acerca del reino de los cielos, siempre les demostraba el reino de los cielos. Sus discípulos estaban en una aula experimental interminable. Jesús llevó la demostración a un nivel nunca visto. Nuestros maestros deben volver a incluir en sus lecciones la demostración. He oído a Bill Johnson decir muchas veces, Jesús es la teología perfecta. Estoy de acuerdo. Si vemos a Jesús haciéndolo, entonces estamos con algo bueno. Si Él no hizo nada parecido a lo que estamos haciendo, deberíamos cuestionarnos, ¿qué está saliendo mal? Los maestros deben tomar la pasión y la revelación de los apóstoles y de los profetas
y nos deben mostrar cómo se puede convertir en una verdad aplicable a nuestras vidas. El papel del maestro es ayudar a repetir el proceso de lo sobrenatural para después equipar a los santos a que cooperen con esos procesos. El amor a la escritura y el conocimiento que tienen los maestros les ayudan a comunicar los complicados procesos mediante analogías y aplicaciones sencillas. Randy Clark, The Global Awakening, es un ejemplo excelente de alguien con el don de la enseñanza que lo utiliza para ayudar al mundo y a la iglesia a entender lo sobrenatural. Aunque es un líder apostólico, su don de enseñanza opera en esa unción más alta. Por lo tanto, usa su entendimiento de la escritura, la historia, la teología y a la gente para conectar revelaciones misteriosas con la práctica de la vida diaria. Su manera de instruir a las personas sobre cómo se debe orar por los enfermos es excelente, y sus métodos para movilizar equipos de oración para administrar a multitudes en sus cruzadas son muy efectivos. Los creyentes que nunca han orado por otras personas están a pocas horas de distancia de ver milagro tras milagro. Una cultura de avivamiento exitosa tiene maestros que perpetúan lo sobrenatural en esa cultura. Los días en los que solo se enseñaba nuestra limitada experiencia han pasado. Ahora debemos aprender a enseñar cómo y qué está haciendo el cielo cada día en cada persona. ¿Dónde encajan los pastores? Ay, los pastores amados. ¿Dónde pondríamos otro papel que ha ayudado a completar el desorden en el gobierno de la iglesia? Pastor principal. El título en inglés es el de Senior Pastor, que no existe en español notable, y la C suficiente. ¿Qué título tan extraño cuando miramos la lista que Pablo menciona en 1 Corintios 12? De hecho, si miras esa lista ni siquiera menciona al pastor y mucho menos lo enumera. ¿Cómo pues se ha convertido pastor principal en el título de la persona más importante en la estructura de la iglesia? Tengo un presentimiento. Cuando se reúne un grupo de personas, sea en una familia, una comunidad, un negocio, una escuela o una iglesia, no va a pasar mucho tiempo antes de que ese grupo se organice de tal manera que sus necesidades se vean suplidas. Imaginemos una escena de supervivencia de una película. El barco se hunde, el avión se estrella y la gente está perdida. Sea cual fuere el accidente, los pasos a seguir son los mismos. Las prioridades son comida y agua, cobijo, seguridad y esperanza de ser rescatados. Cuanto más tiempo tarda el rescate, más fuerza empiezan a tomar otras prioridades. ¿Quién va a dirigirnos? La suerte suele caerle al que tenga el plan más arriesgado para salvar al grupo, al Indiana Jones. Si eso no funciona, el grupo se dispone a pensar en la supervivencia a largo plazo. El líder que escojan para ese largo plazo será mucho más compasivo, estable, práctico y predecible. Este líder se asegurará de que las necesidades de las personas sean suplidas. Se asegurará de que estén a salvo y se comporten de manera civilizada. Será su pastor. Los pastores emergen como líderes a largo plazo cuando toda esperanza de rescate se ha perdido. La gente se reúne alrededor de un líder que ellos consideran que va a preocuparse por sus necesidades particulares. Esto sale a relucir en la política y en los negocios, al igual que en las iglesias. Si la gente se centra primordialmente en sí misma, elegirá un líder que tenga esa misma prioridad. Cuando la cuestión es supervivencia a largo plazo, la gente buscará una unción pastoral que les lidere. Es así de sencillo. Si los pastores no están en conexión con los apóstoles y los profetas, entonces su liderazgo hará que la gente vuelva a centrarse en sí misma y el pastor les tendrá que dar una alternativa natural en vez de la vida sobrenatural. Cuando una unción pastoral es el líder principal, la gente espera ser el centro del universo y, desafortunadamente, el pastor prospera durante un tiempo en esa expectativa, aunque normalmente va seguida de desgaste. Pero cuando la unción pastoral está conectada al apóstol y el profeta, se convierte en otra pieza vital del fluir existente entre el cielo y la tierra. Estos líderes que se preocupan por los demás y que son compasivos son la solución necesaria al problema de la puerta de atrás que tienen los apóstoles y los profetas en su liderazgo. Los pastores, en una cultura de avivamiento, ofrecen liderazgo a la gente. La unción pastoral hace que haya un gran favor con la gente a causa de la conexión que establece el pastor con ellos. Estos son los líderes que estarán con ellos en sus vidas, hogares y familias. Estos son los líderes que se sentarán con ellos y solucionarán sus problemas matrimoniales. Estos son los líderes que conocerán sus luchas a la hora de encontrar trabajo o con la educación de sus hijos adolescentes. Si los pastores pudieran aprender a mantener un enfoque dual entre el cielo y la gente, serán los que traigan una cultura de avivamiento a las vidas cotidianas de los santos. Mantener este enfoque en equilibrio requiere un gran esfuerzo.
porque los pastores de manera natural quieren que la gente se sienta amada, discipulada, conectada y protegida. Pero cuando se someten al liderazgo apostólico pueden desarrollar grupos reducidos, por ejemplo, sin que ese grupo se convierta en el grupo central de la iglesia. Con la expansión del propósito y la visión, los pastores son mucho menos territoriales y avasalladores. El permitir que otros pastores surjan a su lado ya no es una oportunidad para competir ni una amenaza. Los pastores que están bajo la unción apostólica pueden dirigir a mucha gente más porque esta no necesita ya el poder de la presencia del pastor. Los pastores traen la presencia nutritiva de Dios a las vidas de las personas. Conectan a las personas con el ambiente de guiar a la gente hacia sí mismos para mostrarles el amor que tienen hacia las personas dolidas. Los pastores empiezan a dirigir a la gente a la presencia de Dios para que encuentren las soluciones para los problemas de sus vidas. Es el beneplácito de los pastores ver cómo los santos encuentran los pastos verdes de la libertad y consuelo que están a su disposición gracias al ministerio apostólico. ¿Qué pasa con los perdidos? Los evangelistas son los que forman la parte final del embudo que se asegura de que el fluir celestial que pasa por los apóstoles, profetas, maestros y pastores llega al deseado blanco. Los que están en tinieblas, la unción del evangelista hace que se centre en las almas de los que todavía no han conocido a Jesús y esa es su preocupación y motivación principal. Y siendo realistas, si el ministerio de la iglesia no está llegando a aquellos que todavía no conocen al Señor, la función de las demás unciones no tiene casi ningún sentido. Tal vez haya sido esta convicción la que, de manera extraña, hace que los evangelistas sean cristianos, que parezcan estar enfadados con los cristianos. Puede convertirse en una frustración eterna para aquellos que tienen esta unción el ver que estamos haciendo otro estudio bíblico en la iglesia mientras que la gente de la ciudad está pereciendo en el fuego eterno. Para ellos esto no tiene ningún sentido. Sin embargo, estamos todos en el mismo equipo, frustrándonos los unos con los otros, no ayudándonos a que fluyamos juntos. Por lo que, ¿cuál es la solución? Creo que es hora de que el ministerio de evangelista que se extiende a los inconversos y equipa a los santos para que lo hagan también, se integre más profundamente en los propósitos más extensos del ministerio apostólico. Para nosotros es fácil creer que cualquiera puede llevar a otras personas a Jesús. Tenemos gran fe en que cuando oramos por alguien para que acepte a Jesús, esa persona nace de nuevo. Ahí mismo donde se encuentra la gran mayoría de la iglesia cristiana de hoy en día, cree que esto es verdad. Este concepto no hace sino adquirir más y más impulso desde que se introdujo hace varios cientos de años durante el avivamiento. Fue captado por maestros y pastores y preservado entre las personas de la iglesia. Hoy, los metodistas, los bautistas y otros evangélicos son campeones de la salvación por todo el mundo y casi toda denominación cristiana envía misiones para que lleven el mensaje de salvación a los confines de la tierra. La cultura de la mayoría de las iglesias practica el evangelismo entre las personas. Los maestros les enseñan y los pastores les animan. Los evangelistas tocan el tambor por donde vayan, debemos ir y ganar almas. Pero la pregunta aún mayor es, ¿y después? La meta es que el reino del cielo invada la tierra y no que los inconversos invadan la iglesia. La cooperación entre todos los dones del ministerio es la única manera en la que se puede llevar a cabo el objetivo principal de la iglesia de Cristo. Debemos cooperar con el Espíritu Santo uniendo las piezas de manera cuidadosa e intencionada del embudo que encausa al cielo y a todo su poder y libertad hacia la tierra. Cuando lo hacemos, la importancia de toda la iglesia cristiana, plenamente equipada por todos los dones ministeriales que hace que el reino del cielo gotee desde nuestras vidas, pronto llegará a ser un concepto tan comúnmente aceptado como orar por la salvación. El honor es el soporte físico. El honor es el soporte físico que le da el toque final a todo este ensamblaje. Este embudo en realidad es una red de relaciones, relaciones en las que el fluir que estoy describiendo solo continúa a medida que aprendemos a reconocer estas funciones y tareas dadas por Dios, liberando a las personas para que puedan operar en ellas y recibiendo lo que nos tienen que dar. Aquellos que han sido llamados a operar en la unción quíntuple, como muestra mi propia historia, necesitan otros miembros del ministerio quíntuple, especialmente a los apóstoles y a los profetas, para identificar esas unciones. Ninguno de nosotros nos autoproclamamos en el reino. Dios unge a una persona y su espíritu en el resto del equipo crea un testimonio corporal que reconoce la unción de Dios y recibe a esta persona en su papel. Solo actos de honor como este pueden establecer y sostener este tipo de relaciones. El diseño quíntuple para el liderazgo es, obviamente, un diseño de equipo.
por lo que la versión de un solo hombre en el liderazgo de la Iglesia no es una expresión de dicho diseño, como tampoco lo es el estilo burocrático y homogéneo de todo el mundo puede hacer todo. Cada una de las diferentes funciones contribuyen algo totalmente único al proyecto de traer el cielo a la tierra. Y esto requiere que haya honra y una actitud no democrática que dice, tienes algo que yo no tengo y necesito lo que tú tienes. Cuando los líderes quíntuples modelan este tipo de honor entre ellos, entonces equipar a los santos se convierte en un asunto de gran honor al dejar a cada creyente libre en su propia identidad y destino. Cada creyente entiende lo significativo que es en relación con el cuerpo y empieza a arraigarse la convicción. Yo llevo algo que nadie más lleva, debo desarrollar y dejar fluir mis dones en la iglesia y en el mundo y debo hacer mi parte para traer el cielo a la tierra. El honor otorga poder a la gente. Es hora de que todos los que están en la iglesia empiecen a honrar a aquellos que tienen la unción quíntuple, comenzando por los que tienen las- la unción quíntuple, los apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas deben honrarse entre sí y recibirse los unos a los otros con el nombre correcto. Tanto los líderes de la iglesia como los creyentes deben tener una relación correcta con el gobierno del cielo. Al hacerlo, esas cosas que están descoyuntadas serán restauradas a su lugar y enganchadas al fluir del embudo. El honor ha caído en los momentos difíciles de nuestra cultura. La independencia es adorada. Nos centramos en nuestras relaciones privadas con Dios y nos cuesta reconocer la autoridad espiritual y considerar a los demás como más importantes que nosotros. El resultado es que hemos cortado el fluir del cielo. El crecimiento tan asombroso que ha experimentado Bethel en los últimos 10 años es un testimonio de la asombrosa diferencia que la gente está viendo en una atmósfera donde el embudo está conectado y la gente está entrando en el fluir. De la misma manera en la que Moisés derramó aceite sobre la cabeza de Aarón, Dios está derramando de manera continua vida, gozo, salud, paz y todas las demás bendiciones del cielo por este embudo. Los muchos efectos maravillosos de un ambiente cargado de lo sobrenatural es sobrecogedor. Ya no estamos en Kansas, Totó. Es el sentimiento que muchos tienen cuando experimentan una iglesia desde donde el cielo llena la habitación. Es la experiencia poderosa de un odre que es plenamente capaz de llevar y derramar lo que Dios nos ha prometido desde siempre. Un derramamiento para el que hemos sido creados, pero tan solo el honor creará este odre. Lo mantendrá intacto y nos involucrará con lo que lleva dentro.